el tema, vuelvo a repetir, de la desnutrición no es un tema que está superado de ninguna manera, pero es un tema que ha pasado a segundo plano teniendo en cuenta cómo ha crecido el exceso de peso. Donde tenemos en la Argentina prácticamente un 60% de adultos que tienen exceso de peso y que, bueno, que está asociado al consumo de productos ultraprocesados. Ese es un tema que sé que lo vamos a tratar lo van a tratar en la próxima reunión, pero que ha venido a modificar tan completamente la manera en que nos relacionamos con la alimentación. Hemos prácticamente, en algunos países no se cocina, o sea, las personas han perdido el conocimiento de la cocina. Incluso si nosotros miramos en el transcurso de nuestra vida, vamos a ver que hay cosas que nuestras familias hacían, como las conservas, por ejemplo, que ya no se hacen más, o dulce, ni hablar de pan, ni de fideos amasados, ni de cosas un poco más complejas, pero realmente se han modificado los hábitos alimenticios de una manera realmente muy, pero muy profunda. El hecho de que ya la comida no se cocine, sino que se compre ya elaborada y con un proceso de ultraindustrialización, ha modificado los hábitos sociales, familiares, etc. Por un lado, sí ha significado una liberación de las mujeres de la cocina, que sabemos que las mujeres trabajan, que ya no están dedicadas a las tareas hogareñas, sino que las comparten, y que le ha quedado poco tiempo para eso, pero también tiene mucho que ver este cambio de hábitos con la propaganda y la publicidad, ¿no? Por eso, bueno, la necesidad de la educación, de empezar a pensar que la alimentación es básica para la salud pública, que no se puede simplemente permitir que sea el mercado el que regule lo que comemos, que sea el mercado el que nos diga, nos incite a comer determinados alimentos, que no son alimentos, incluso hay muchos que le llaman comestibles, porque en realidad no alimentan, no nutren. Así que, bueno, ese era más o menos el panorama que les quería plantear acerca del tema del alimento como central en las sociedades humanas y cómo esto se ha ido modificando en los últimos tiempos. Cuando estoy hablando de la revolución verde y de la industrialización de las proteínas, estoy hablando de los últimos 50 años, o sea, que ha sido un cambio realmente enorme y muy veloz, muy, muy abrupto. Y ese cambio, a pesar de que fue tan rápido, está muy arraigado, por eso también se habla de los 1000 días, de los primeros 1000 días, que son los 1000 días en el cual los niños y las niñas establecen el gusto de lo que van a comer, o sea, lo que se les dé durante esos 1000 días es lo que después van a solicitar comer cuando sean adultos. Por eso también es que hay toda una estrategia de marketing, de comercialización, destinada a los niños pequeños, porque saben que en la medida en que los niños pequeños empiecen a gustarle las galletitas dulces, las gaseosas, es lo que van a seguir comiendo cuando sean adultos. Entonces, me parece que la modificación de los hábitos alimenticios, que a pesar de que son recientes, están muy arraigados justamente por la estrategia de las grandes corporaciones de la industria alimenticia, que es absolutamente monopólica. Son 5 grandes empresas transnacionales que manejan en la alimentación del mundo. Creo que en este necesario cambio que tenemos que hacer, tenemos que estar todos, ¿no? O sea, los médicos, los sociólogos, los políticos,
los dirigentes sociales, los maestros y las maestras, porque realmente les diría que en esto se nos va la vida, porque la epidemia de obesidad y sobrepeso por la que estamos transcurriendo, a su vez va a ser una epidemia sanitaria, donde va a ser el Estado y las familias que se van a tener que hacer cargo de los costos. Sin duda no van a ser las grandes empresas de la industria alimenticia las que asuman los costos, de la misma manera que la industria del tabaco no asumió los costos de los graves problemas de salud que trajo el cigarrillo y que trae el cigarrillo. Así que bueno, eso es, felicitándolos a ustedes por haber traído este tema y por tratarlo de una manera interdisciplinaria. Bueno, Graciela, muchísimas gracias a vos por participar. Yo sé que me comunicaron que Leandro tenía un video para mostrarnos y después pasamos bien a la parte de preguntas. Sí, un videito para un resumen. Graciela, ¿vos tenés estadísticas de acá de Argentina? Pues yo estuve viendo una del 2005, que creo que la de nutrición en el sur es el 7% y en el norte un 20-25% aproximadamente. Tengo la del 2019, que es la de la Encuesta Nacional de Alimentación, Sí. Y han bajado muchísimo los números de desnutrición o de talla, peso, o sea, por debajo de lo normal, y de delgadez. Creo que son dos indicadores que toman. Sí. Han bajado muchísimo, muchísimo. No llegan al 5 o 6% en algunas zonas del país. No sé si dije que la región del mundo que sí tiene el 20% es África. África es la región que tiene más desnutrición. Pero la Argentina ha mejorado desde la encuesta del 2005 a la del 2019, con 15 años, han mejorado muchísimo los indicadores. De todas maneras, también es muy preocupante porque en esa encuesta se pregunta hábitos de consumo alimenticio y es altísimo el porcentaje de niños, por ejemplo, que toma Coca-Cola, toma gaseosas diariamente, un 36%. Sí. Es altísimo, altísimo, más allá de lo que ni nada por el estilo. Pero las gaseosas es uno de los consumos más altos, así en rubros alimenticios. Si uno hace una lista de alimentos, las gaseosas es la que más se consume, aunque parezca mentira. Y la Argentina es uno de los países del mundo que más gaseosas consume, por habitante. Yo lo veo mucho en el consultorio, que veo, trabajo con Huarteche, Pedriel, en temas rurales, consume muchísimo gaseosa, golosina y refinados. Pero la gente más del campo tienen lo que vos decías recién, la cultura de alimentación más organizada. Claro. No tienen la influencia de la ciudad y la propaganda. Exacto. Igual tenemos de nutrición. En esta zona hay muchos bolivianos y la zona andina, desde el norte, desde Argentina para arriba, han mantenido sus costumbres alimenticias y el conocimiento de cómo preparar la comida. Eso es, yo lo veo en el barrio Flores, por ejemplo, que hay muchos bolivianos y descendientes de bolivianos. Ellos comen una parte ultraprocesados, pero la comida principal del día es casera. ¿Se cortó el qué? Es casera. La bien. Es cocinada caseramente. Sí, yo creo que hay que volver a lo de antes, lo antepasado nuestro. Mis abuelos tenían una dieta muy balanceada. Está bien, el gasto energético era mucho mayor que la sociedad de ahora, ¿sí? Pero tenía mucho más balanceado. Vos pedís un historial del abuelo que comían en su casa y era algo espléndido sin tener cultura. Absolutamente, absolutamente. Si a mí me preguntaran, no lo digo yo, lo dice el representante de la OPS en la Argentina. Él dice, por ejemplo, que cocinen todo en su casa. Con eso ya es un paso enorme, un paso enorme.
no compren ultraprocesados, solamente hagan las cosas en la casa. Yo personalmente lo hago, yo me hago hasta el pan, de pizza, que uno adquiere el conocimiento, no es tan complejo ni lleva tanto tiempo, porque uno puede hacer el pan, por ejemplo, para toda la semana y guardarlo en el freezer. Porque si empezamos a ver, realmente cuando yo estudiaba esto, cuando empezamos a ver que hasta el pan lactal tiene jarabe de maíz de alta fructosa, y más allá de los conservantes, y que tampoco se sabe exactamente cuál es qué daño pueden producir a largo plazo, porque no hay investigaciones. Las investigaciones son, o sea, para probar un alimento se exige muy poco, muy poco. O sea, que no conocemos exactamente cuáles pueden ser los perjuicios a largo plazo de comer comidas ultraprocesadas. Y lo refinado, por ejemplo, lo refinado, el arroz que come mucha gente, tiene un déficit de potasio. Y el déficit, claro, y el déficit de potasio se ve en la nutrición, se ve en todo. Afecta muchísimo en la parte celular, en todo el desarrollo del organismo. ¿Es porque no es integral? ¿O claro, al ser refinado. Al ser refinado. Pierden el potasio, y el potasio es muy importante para nuestro organismo, así como el hierro, el zinc, todo eso. Bueno, también yo he escuchado médicos que han investigado el tema, por ejemplo, de las verduras, por ejemplo, los tomates que comemos actualmente son muy diferentes de los tomates que comíamos antes. Y cuando analizan los elementos que tienen mucho menos vitamina C, caroteno, no sé si estoy diciendo menos valor alimenticio que los que comíamos antes. Sí, hay que suplementar todo ahora. Exactamente. Realmente nosotros en pediatría desde los 4 meses, depende si él ha tomado la teta o no, tenemos que empezar a suplementar con hierro, vitaminas y zinc y más cosas. Sí. Fundamental, eso es fundamental. Así que bueno, sí, voy a poner un videito que es un resumen de todo lo que estábamos hablando. Voy a tratar de colocarlo, de ponerlo. Si no, voy a pedir ayuda acá, un segundito. Buenísimo. Bueno, mientras tanto les quería comentar a los participantes de que ya está el link para la asistencia, para, bueno, que podamos extenderle un certificado por, bueno, asistencia a la charla. También les pasé el PDF de las encuestas CENIS para quien lo quiera poder verlo, es muy interesante. Y nada, así que... y recién, perdón, si se me llega acá en un momento, recién se me cayó, me quedé sin internet, pero bueno, pude volver, por lo menos. Pues, Graciela, yo tenía una consulta para usted, mientras esperamos. ¿Cuáles son los programas que se llevan a cabo, por ejemplo, en las poblaciones de riesgo, en lo que serían los pueblos originarios, que hacen huertas ahí, llevan bolsones, o sea, mi pregunta es, ¿las políticas van a poner un parche o a realmente a ya solucionar el problema? ¿Me entiendes la pregunta? Sí, son un parche, claramente. Son un parche. Un parche. Después podemos hablar de la tarjeta alimentar también, que dice Argentina Hambre Cero, y te dan una tarjeta donde podés comprar cualquier cosa menos alcohol y cigarrillos. En realidad con esta tarjeta son 8.000 pesos que pueden servir para alimentar bien a un niño, a una familia, o pueden servir para intensificar el problema de la obesidad y el sobrepeso. Y si sabemos que si no cambiamos los hábitos y esa tarjeta no va acompañada de una campaña educativa, no solo de una campaña educativa, sino de la prohibición de comprar gaseosas, por lo menos, el Estado no puede subvencionar las gaseosas, es como si subvencionara cigarrillos. Realmente está hecho de o sea, no está vinculado a mejorar la alimentación,
de los sectores vulnerables, ese proyecto. No, no es ese el objetivo. Si fuera ese el objetivo, están absolutamente equivocados. Sí, sí, como también los precios cuidados. Los precios cuidados también son otras cosas. Tienen precios cuidados cuando, por ejemplo, en México le están poniendo impuestos. Costó mucho, pero han logrado ponerle impuestos y ha reducido el consumo, porque es casi directo. Vos aumentás un 10% con impuestos, las gaseosas, y disminuye un 10% el consumo. Tiene una relación muy inmediata el impuesto a las gaseosas. Bueno, creo que está ahí para ponerlo. ¿Puedo ponerlo? Vamos a ver. La desnutrición no genera grandes titulares como los de la hambruna, pero no tener los nutrientes adecuados puede llevar a la muerte como el hambre. Verás, cuando un niño siente hambre, no es solo una sensación que afecta su estómago, sino que afecta cada parte de su cuerpo, y sus efectos pueden durar el resto de la vida. Por ejemplo, un cerebro saludable usa el 20% de la energía del cuerpo, que es producida por los alimentos. La falta de ellos o su consumo inadecuado hace que el desempeño de los niños en la escuela sea deficiente, porque no pueden concentrarse. Observemos, este es su corazón. Cuando está sano, irriga un suministro de sangre adecuado para todo el cuerpo. Sin embargo, el corazón de un niño desnutrido se reduce literalmente. Su corazón se esfuerza mucho más para irrigar la sangre a su cuerpo. Por otro lado, los órganos vitales como el hígado y los riñones se llenan de toxinas, mientras que el sistema inmunológico lucha contra una serie de enfermedades. Cuando un niño está desnutrido, toxinas peligrosas invaden su hígado, sus riñones empiezan a fallar y su sistema inmunológico, ya debilitado, colapsa con peligro de adquirir enfermedades mortales. Los huesos y la piel también son afectados por una mala nutrición. En cambio, una piel sana es como una armadura protegiendo al cuerpo contra infecciones, y los huesos sanos crecen y se fortalecen durante el crecimiento del niño. Cuando un niño está desnutrido, su piel se debilita, permitiendo el paso de infecciones. Además, sus huesos dejan de crecer. Es por ello que suelen tener baja estatura para su edad. Sin embargo, todo ello es posible de evitar si empezamos a atacar la desnutrición antes de que ocurra. No solo promoviendo el acceso a alimentos, sino a alimentos adecuados, para que tengan mayor posibilidad de desarrollar su potencial y tener una vida plena. Bueno, creo que es un resumen de lo que hemos hablado los dos, ¿no? Exactamente. Está muy buena la idea. Y ahora, ¿cómo vuelvo yo a la cámara? Mira, auxilio acá. Creo que tiene que dejar de compartir, pero si lo pongo. Nos hemos tenido que hacer expertos en Zoom, en Meet y en Jitsi rápidamente. Sí, ahí está, ahí está. Genial. Bueno, ahora voy a aprovechar para darle la palabra a Barbie, que ella va a ver para que veamos las preguntas y ya los liberamos, así pueden seguir con su vida. Disfrutando el último día de vacaciones mío. Exactamente. Mañana termina todo. Bueno, ¿cómo están? Hola Graciela, hola Leandro. Me Hola. presenta Muchas gracias, realmente agradecerles por la charla de hoy. Realmente son temas que en nuestra facultad no los vemos o no los vemos con profundidad y hacerles saber que, bueno, ahora estas personas pueden llevarse este contenido con una perspectiva también y poder compartirlos con otras personas para que puedan acceder también. Así que agradecerles a ustedes, a los voluntarios y voluntarias que también nos ayudan con la parte de, digamos, son colaboradores en cada una de las charlas, y también comentarle a la gente que por email vamos a estar enviándoles el certificado, ¿sí? Un link de grupo de WhatsApp que tenemos para que se enteren de todas las actividades que tenemos, y también un formulario en el cual vamos a estar consultándoles a estudiantes, o sea, en realidad toda la gente que participa en la comunidad universitaria, cómo es su estilo de alimentación, si tienen actividad física, como para conocer un poco más la población que tenemos en la universidad, ¿sí? Así que bueno, también se lo vamos a estar enviando por email, y bueno, agradecerles. Los dejo con Francisco, también bueno, agradecer a Liz, Román, que nos han ayudado
a Juanma, que son voluntarios y que están ahí al pie junto con nosotros. Así que bueno, muchas gracias. Y Fran, ¿querés leer las preguntas? Ahora Bueno, primero, buenas tardes a Graciela de Andro. Quería agradecerle por estar en la charla. Y nada, quería hacer unas preguntas, la que hicieron los chicos, y así vamos cerrando. Y nada, la primera es para el doctor, y dice, ¿qué nutrientes esenciales brinda la leche materna en comparación con la leche de consumo diario, como la leche entera, descremada, la comprada en el supermercado? La conozco esa voz. No, la leche materna, bueno, la leche materna es fundamental. La leche va cambiando en su contextura, en sus nutrientes, desde el primer día de que está en contacto con la teta de la mamá hasta los 6 meses, hasta los 2 años va cambiando. ¿Qué nos aporta? Nos aporta principalmente es líquido, sodio, potasio y inmunidad. Eso es lo más importante para el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando nace, el ser humano es estéril. Entonces, todos los microorganismos, lo que pasa del intestino de la mamá hacia la teta, pasa a través de la leche. Entonces, esa inmunidad que crea la mamá se la pasa al bebé. Igual que la comida, el sabor de la comida también altera el sabor de la leche. Y eso también lo va preparando para poder encarar o poder afrontar los distintos sabores que va a tener el día de mañana. Y eso le crea una impronta por ejemplo, del ajo, de la cebolla, y cuando se enfrenta a esa alimentación, no lo rechaza tan fácilmente. Pero lo más importante de todo es la inmunidad que pasa a través de la lactancia materna. Genial, muchas gracias. Había otra que dice que en qué consta el tratamiento y cómo es el acompañamiento ante casos de desnutrición. El tratamiento depende del grado de nutrición, si es leve, moderado o grave. Los dos extremos que hablé yo, el marasmo y el kwashiorkor, son los extremos, ¿sí? Como lo dije, el crónico hay que hacer un tratamiento muy lento, porque el organismo está adaptado a un modo de alimentación. Entonces hay que ir haciéndole aportes de sodio, de potasio, de líquidos y de proteínas muy lentamente, que nos puede llevar más de 7 meses. Y el kwashiorkor es un déficit de proteína, entonces eso ya lo podemos mejorar incorporando. Pasa que eso también fisiopatológicamente ya tenemos que hablar de otro tema, como son el sodio, el potasio, que hay que regularlo. Entonces eso hay que darle los aportes necesarios. Generalmente el sodio no se coloca porque hay una hiperpotasemia intracelular, hipernatremia celular, y hay una hipopotasemia intracelular. Entonces hay que ir manejándolo con el laboratorio en forma muy reiterada. Y lo que hay que manejar es lo que es proteína, sodio y potasio. Mejor hay que la hidratación. Tenía otra pregunta, es de que ¿qué opina con la dieta de los veganos y vegetarianos? No sé si con respecto a eso. Es interesante el tema. Hay mucho déficit de muchos minerales y en ese tipo de dieta. Eso es más un tema para el nutricionista. Para poder hacer una dieta equilibrada hay que tener todos los nutrientes. Por ejemplo, la carne es algo fundamental para nosotros para poder tener las proteínas, para poder tener potasio, para poder tener sodio. En los vegetales
tenemos, pero muchísimo menos el aporte que tenemos de potasio, de sodio, de hierro, bueno, en las hojas verdes, pero el mejor hierro de todo es en la carne masticada, ¿no? En el juguito, como a veces antes daban las abuelas, en la carne masticada, ahí es donde mejor hierro tenemos. Entonces, para hacer una dieta vegana, es lo que yo dije más temprano, hay que suplementar con otras cosas. Ahí me gustaría decir algo. ¿Se escucha bien? Sí. Porque me puse los auriculares. Yo he estudiado mucho paleoantropología, es decir, la evolución de las sociedades humanas, y nosotros, antes de ser Homo sapiens incluso, comíamos carne, o sea, no somos vegetarianos, somos omnívoros. Y eso explica incluso la evolución del cerebro humano, la evolución de las sociedades humanas, ¿no? Respeto muchísimo a los vegetarianos y a los veganos, pero no es cierto que los seres humanos seamos vegetarianos por naturaleza. Somos omnívoros por naturaleza. Oportunistas, es decir, tenemos la capacidad de obtener alimentos de diferentes recursos, de diferentes elementos, ¿no? Por eso, mientras más diversa sea nuestra dieta, más saludable es. Exacto. Lo que sí es cierto, que en la dieta paleolítica, que se le llama, la carne no era la principal. Se calcula que era aproximadamente un 30% de carne y un 70% de productos vegetales. Esa sería, o sea, nuestro organismo está preparado para consumir una dieta de ese tipo, 30% de carne y el resto de vegetales, frutas, hortalizas, legumbres, etc. Exacto. Tenemos que tener la dieta balanceada, en realidad. Esta es una dieta balanceada, sí. Sí. Por eso, como decís vos, los vegetarianos y los veganos es un tema, a mí me lo plantean varias veces en el consultorio, los adolescentes, pero bueno, hay que llevarlo muy bien, hay que manejarlo con nutricionista y no anda mal cuando está bien llevado. Habría que ver en los niños pequeños como una dieta vegetariana o vegana, cómo anda. Y lo que pasa, Graciela, que cuando incorporamos la alimentación, a partir de los 6 meses empezamos generalmente, bueno, eso cada uno tiene su librito como empieza, ¿no? Pero empezamos más que nada con verdura y ahí vas a tener que suplementar con más hierro, con más zinc, para poder sintetizar la vitamina B12 y más cosas. Hay que ser un poquito más artificial en la incorporación de la alimentación. Pero bueno, yo siempre trato de ir a que no sean ovo-lacto vegetariano, digamos, ¿no? Por lo menos que incorporar el huevo. Claro, el huevo y la leche con eso ya se complementan muy bien. Claro, ahí complementaríamos bastante. No quieren comer carne, bueno, no hay problema. Pero no es un tema fácil, es un tema interesante, pero multidisciplinario para poder abordarlo, más en pediatría. Genial. Muchas gracias. Tengo una pregunta ahora para Graciela sobre cuáles considerarías que son los temas más importantes a tratar en nuestro país con respecto a la alimentación. ¿A dónde hay más carencia? ¿Cuáles son los más importantes? Para mí, el problema más serio que tenemos en la Argentina es el consumo de ultraprocesados, que ha traído una epidemia de obesidad y sobrepeso, especialmente en los niños, que van a ser adultos obesos y obesos mórbidos. En general, las recomendaciones de la OMS, de la OPS, es empezar con el etiquetado de los alimentos y vincular o sea, la OMS ha hecho un cuadro de cuánto sería lo máximo que los alimentos deben tener en cuanto a azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas.
los alimentos que se venden deberían respetar estas indicaciones de la OMS. Y por lo tanto, si no la respetan, por lo menos el consumidor debería tener la posibilidad de saberlo, pero en realidad es muy difícil leer el etiquetado actual, hay que ser un especialista. Y ahí incluso hay, por ejemplo, los azúcares añadidos no están incorporados en el etiquetado. Entonces, bueno, el primer paso es el etiquetado frontal con la advertencia con un sello negro en el caso de que el alimento supere cualquiera de estos 3 elementos de las recomendaciones. Acompañado de una campaña de educación y a su vez con la prohibición de venta de estos productos en contextos escolares. Eso implicaría no solo los kioscos, sino no solo los kioscos escolares, sino todos los negocios que estén en un radio de 100 metros de los establecimientos escolares. Más la prohibición de la propaganda dirigida a niños, más la prohibición de colocar en los envases de estos productos figuras vinculadas con los cómics, con los animalitos, digamos, esa es el primer punto. El segundo paso es el de los impuestos, ¿no? Es decir, más o menos como las campañas que se hicieron de los cigarrillos, ¿no? Es decir, etiquetado, campaña de concientización e impuestos. El impuesto a los productos ultra elaborados y a su vez subsidiar los productos sanos, ¿no? Subsidiar lo orgánico. Pero en realidad nosotros estamos subsidiando los ultraprocesados. ¿Por qué? Porque no les estamos cobrando, por ejemplo, los efectos que están generando en la salud, no les estamos cobrando los desperdicios, o sea, el manejo de los desperdicios. Los productos ultraprocesados tienen un desperdicio aproximadamente del 30%, que ya está agregado al costo de lo que comemos, de lo que compramos. O sea, por una cuestión de marketing, tienen que llenar las góndolas del mismo yogur, o sea, para que uno lo vea. Y ya se sabe que ellos pierden aproximadamente el 30% de lo que producen. Una parte lo donan a los bancos de alimentos, cuando están a punto de vencerse o ya vencidos, y otra parte se tira directamente. Bueno, pero no se hacen cargo ni siquiera de ir a buscarlo al supermercado y llevarlo al banco de alimentos. Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar a poner impuestos a los productos ultraprocesados, de la misma manera que le ponemos impuestos le hemos puesto impuestos a los cigarrillos. Así que es una cuestión de salud pública, realmente muy importante, y en la medida que vayamos tomando conciencia los consumidores y los trabajadores de la salud, tenemos que ir presionando para que se vayan tomando estas medidas. Esa es una, después hay muchísimas otras. Tenemos el problema de los agrotóxicos, ese es otro problema impresionante. Eso es tremendo. Es tremendo, es tremendo. La Argentina es uno de los países que más agrotóxicos fumiga por habitante. Y si nosotros colocamos el mapa de los agrotóxicos, o sea, de los lugares donde más agrotóxicos se fumigan, con el mapa del cáncer, prácticamente coinciden. Hay una relación directa entre el glifosato y el cáncer. Incluso en la Argentina hay agrotóxicos que están prohibidos en el mundo y que están prohibidos en la Argentina y que se siguen utilizando y se siguen vendiendo. Así que el tema de la alimentación es un tema realmente gravísimo y que se ha hecho poquísimo en la Argentina, yo diría que prácticamente nada, salvo las grasas saturadas, que ahí sí se hizo gracias a Sebastián Laspiur, que es actualmente el representante de OPS, pero es lo único realmente donde se está regulando, donde hay una reglamentación estricta, pero en otros aspectos no. Es muy fuerte, es fuertísimo el poder de presión de estas grandes empresas, es muy fuerte.
Ahí con el tema de la alimentación, de la merienda saludable. Es un tema bastante complejo. A mí me preguntan mucho qué llevan. Y la verdad que son muy pocas las cosas que pueden llevar a la escuela, y más ahora con la sociedad que se tiran cosas y bueno, más. Pero es un tema muy, muy complicado porque aparte pasan muchas horas en la escuela, muchas horas de muy temprano hasta 2 de la tarde, hay escuelas técnicas que pasan hacia las 5 de la tarde. Entonces es muy complejo esa dieta saludable, esa merienda saludable para asesorar a la gente. Sí, un sándwich de queso y una manzana, o una ¿Sabes? banana. La manzana te la tiran por la cabeza. Sí, Sí, no, pero no hay otra, pues si vos me decís sí. alfajores, galletitas, son todos una porquería. Es Y impresionante, hay que leer realmente, las etiquetas, es sí, impresionante, sí, 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 sí. no tiene Y eso, ningún valor alimenticio. no, y el uso de agroquímicos, Mendoza es uno, con la vitinicultura, es impresionante lo que se usa. Sí. La única ventaja es que Mendoza no tiene fumigación aérea Sí, de agroquímicos, en eso es una ventaja, pero donde se pero en la produce pafiática. soja, trigo, maíz, en la fumigación aérea lleva la nube de Sí, sí, glifosato a la zona urbana. sí, 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 sí. Y contamina las pafiáticas, todo. Además, y ni hablar Sí, de los envases de plástico que quedan después de usar el glifosato. sí. Son toneladas y toneladas de plástico contaminado con glifosato, porque absorbe, el plástico absorbe el tóxico. Ah, Es complejísimo el problema, realmente no es fácil, pero lo que pasa es que hay una posibilidad de agricultura intensiva orgánica y está demostrado, pero bueno, nuevamente son los grandes intereses, ¿no? sí, más vale. Monsanto, Bayer, BASF, que son los que te producen la semilla transgénica, el glifosato, el fertilizante, además que las plagas están cada vez más resistentes, entonces cada vez hay que usar más glifosato. Es como los antibióticos, cada Sí, vez tal cual. Excelente. es así. Sí, sí, sí. Bueno, ahora, no sé si queda algo más. Mi compañera Barbie va a hacer unas preguntas. Muchas gracias por todo.